La NIA 805, esta norma lo que hace es nos ayuda cuando somos contratados para hacer una auditoría a un estado financiero individual. Cuando hablamos de estado financiero individual es al balance, al estado de resultado, al estado de cambio en patrimonio, al estado de flujo de efectivo o a un elemento, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que tiene un estado financiero? El balance, pues, activo, pasivo, patrimonio. Elementos que tiene el estado de resultado, pues tenemos ingresos, gastos, o una cuenta en específica, ¿verdad? Que puede ser eh, inventario, proveedores, el capital social. Entonces, en ese caso, cuando nos ofrecen un trabajo de ese sentido, pues pensamos en la NIA 805. Entonces, como auditores, cuando revisamos no todos los estados financieros, sino una parte de ellos. Entonces, o una cuenta o un elemento específico. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Que un cliente le diga a usted, mire, quiero que solo me revise los ingresos, porque puede ser el donante, el que me da el dinero, quiere que le rinda cuentas. O una empresa, pues que de repente puede tener un juicio y necesita demostrar un saldo correcto, ¿verdad? Que puede ocurrir a veces en casos así, ¿verdad? Que a veces los dueños confunden sus cuentas personales con las del negocio y a veces pues reciben abonos o pagos completos de cliente a sus cuentas y hay diferencias en las cuentas por cobrar. Puede ser también una empresa que quiera revisar solo el balance, porque de repente tiene convenios con cláusulas especiales con los bancos, las financieras. Entonces, en ese caso, pues, eh, se necesita solo una parte. La norma, pues, tiene un propósito claro que pueda comprender cuáles son los requisitos para esas auditorías. Igual, pues esta norma se relaciona con otras normas, porque aquí lo que vamos a hacer es la opinión sobre uno de los estados financieros, un elemento del balance o el estado de resultado, o una cuenta de balance o una cuenta de estado de resultados. Entonces, hay aspectos claves en la norma, por ejemplo, los primeros párrafos, cuando nosotros nos preguntamos cuando aplica esta NIA 805. Aplica pues, como lo habíamos adelantado, cuando nos piden una opinión específicamente solo del estado de resultado o el balance o estado de situación financiera o el estado de cambio en el patrimonio o el estado de flujo de efectivo. O puede ser también que nos digan un elemento del balance. ¿Cuáles son los elementos del balance? Activo, pasivo, patrimonio. Elementos del estado de resultado, ingresos, gastos. Entonces, igual puede ser una cuenta concreta. ¿Qué cuentas hay en el activo? ¿Qué cuentas hay en el pasivo? ¿Qué cuentas hay en ingresos? Y que nos digan, mire, yo quiero específicamente el inventario o los proveedores o las provisiones. Porque como lo habíamos visto, cuando nos piden un juego completo de estados financieros con un marco o fin específico, nos recordamos de la NIA 800. Y si es para fines generales, nos recordamos el bloque de la NIA 700. Ejemplos, un estado individual, digamos que a usted lo contrata una ONG, esa ONG se llama Salud para Todos y necesita solo auditar el estado de resultados por un proyecto que tienen con fondos de la Agencia Europea. Entonces ahí aplicamos la NIA 805.
¿Por qué? Porque lo que va a hacer usted es solo revisar un estado financiero. Otro ejemplo, una cuenta específica, una empresa agrícola, Agrosur, tiene un juicio, tiene conflictos con una distribuidora y necesita demostrar que lo que le debe es correcto, es decir, revisar las cuentas por cobrar. En ese caso, pensamos en la NIA 805 y usted lo que tiene que hacer es obtener evidencia sin revisar todo, solo sobre lo que va a opinar. Un ejemplo 3 es, por ejemplo, una fundación religiosa recibe 1 millón de lempiras para un proyecto educativo. El donante de esa iglesia pues pide una auditoría solo de cómo se usó ese dinero, es decir, los gastos, en qué gastó ese dinero. Estamos hablando de un elemento del estado de resultados. Entonces, ¿cuál es el objetivo del auditor? Bueno, a mí me contratan para ver un estado, un elemento o una cuenta. Entonces, el objetivo es dar una opinión clara, técnica y apropiada sobre lo que me están pidiendo en específico, sin extender mi trabajo a otros aspectos, ¿verdad? Yo no necesito revisar todo para dar mi opinión sobre lo que me pidieron. Pero algo que es muy importante es que usted como auditor no puede asumir que las cifras no auditadas son correctas, ¿verdad? Eso no, porque usted lo que va a opinar es sobre lo que le pidieron, porque usted no miró todo el universo y está limitado únicamente a lo que le han pedido. Es decir, escoge bien su área o su espacio de trabajo y revisión. Igual, pues lo normal como todo auditor es evaluar si puede aceptar el encargo. Antes de aceptar este tipo de trabajo, debemos analizar si se pueden aplicar los procedimientos para obtener evidencia. Esto es clave porque a veces la parte solicitada depende de otros elementos que no serán auditados. Vaya, por ejemplo, el ciclo contable. Vaya, por ejemplo, cuando usted hace un registro contable por ventas, la venta va asociada a bancos, a clientes, a costo de venta, a inventario. Es decir, si usted va a revisar los ingresos, sabe que todos esos elementos del estado de situación financiera o del estado de resultados se relacionan con el elemento que usted va a revisar. Entonces, un ejemplo es que la empresa textil Tropicana quiere auditar solo los ingresos, pero le dicen, mire, no vaya a revisar los costos, no vaya a revisar el sistema contable. Es decir, ya le están limitando el alcance. En ese caso, usted no debe aceptar el encargo, porque el ingreso se relaciona con cuentas por cobrar, con descuentos, con devoluciones. Y si le dicen que no puede revisar lo que relaciona con esa cuenta, entonces su evidencia estará incompleta. Es decir, va a ser insuficiente para poder expresar una opinión. Un ejemplo, 5 es un encargo aceptable. A usted lo contrata una cooperativa que desea auditar su estado de situación financiera o balance general. El auditor tiene acceso total a todos los libros y puede aplicar todo procedimiento que usted quiera. Entonces, en ese caso, el encargo es aceptable, no tiene limitaciones. Y como todo trabajo, usted pues tiene que planificar, hacer su plan. Aunque se audite solo una parte, debe aplicar otras normas de auditoría, así como la NIA 300. En ese caso, pues, que se refiere a la planificación, pero va a planificar sobre el espacio, el estado, el elemento o la cuenta que le han pedido
que dé su opinión. Y eso pues con la NIA 315 identifica los riesgos asociados con esa pequeña porción de la empresa que usted va a revisar. Entonces, y eso pues tiene que hacer procedimientos que respondan a los riesgos y al bloque 500, ¿verdad? De la evidencia de auditoría. Y ahí le va diciendo que es evidencia, cuáles son los procedimientos que puede ir realizando en el bloque de NIA 500 de evidencia. Entonces hace su planificación normal. Por ejemplo, que le digan a usted, mire, usted solo va a revisar inventarios. Quiero que me dé una opinión de cómo lo están, claro, entonces ya usted empieza a pensar, eh, ¿qué le han pedido revisar inventario? ¿Qué se relaciona con el inventario? Pueden haber errores, ¿verdad? Como que eh, lo que esté contabilizado existe. eh, la rotación, ¿verdad? Si hay inventario viejo, obsoleto, dañado, las políticas que tienen para evaluar inventarios, las fórmulas de costeo, si es promedio, FIFO o eh, en inglés, FIRS, lo primero que entra es lo último que sale. Entonces, ahí pues los factores o enfoques del costeo del inventario, el inventario físico, todo eso que se relaciona, pues usted empieza cómo lo planifico, por dónde empiezo, en qué fecha, cómo me organizo. Y luego pues también no va a revisar todo el universo. Siempre aplicamos las normas de auditoría empezando por la NIA 320 de materialidad o importancia relativa. Otro ejemplo, pues puede estar asociado con el estado de flujo de efectivo, que le digan que solo revise eso, que muestra movimientos por 50 millones. El auditor no debe usar como base las ventas o activos totales de la empresa, sino sobre el flujo de efectivo. Es decir, si yo voy a revisar inventarios, mi materialidad debe ser sobre el inventario. Si voy a revisar el flujo de efectivo, mi materialidad se debe calcular sobre el estado de flujo de efectivo. Ejemplo 8, por ejemplo, auditoría de donaciones. La fundación lo contrata a usted y le dice, mire, hay 1.200.000. Entonces, si usted aplica una materialidad del 2%, hablamos de 24.000 lempiras. Entonces, toda omisión arriba de eso debe ser cuidadosamente revisado. Usted revisa 3, 4, 8, 7 cheques o transferencias o débitos y de repente encuentra errores. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Aunque se escuche un valor pequeño, pero usted estableció una materialidad del 2%. Y luego, pues, con toda evidencia, la materialidad y la planificación que realizó, pues tiene que dar una opinión. La NIA 805, el párrafo 12 al 16, dice que debe especificar claramente a qué se limitó, qué estado financiero auditó o qué elemento activo, pasivo, ingreso, gasto y qué cuenta, ¿verdad? Y especificar que yo no revisé todos los estados financieros. Es decir, yo solo hice una revisión al estado de situación financiera. ¿Bajo qué criterio contable? No toqué todos los estados financieros y si hubo limitaciones a mi alcance que no me permitieron ver eh, cosas que relacionan con el estado de situación financiera, pues dejar claro eso en la opinión, ¿verdad? Que fui contratado para auditar el estado de situación financiera, pero no me permitieron ver los ingresos relacionados con los clientes, el costo de venta relacionado con el inventario, porque claro, recordamos que la contabilidad es una ecuación contable, que cada causa tiene un efecto, que cada débito tiene un crédito.
Entonces, cuando hacemos un informe, un ejemplo como el 9, hemos auditado únicamente el estado de resultados de la Fundación Esperanza al año 2024. Esta auditoría no revisó todos los estados financieros en su conjunto, ¿verdad? Yo no lo vi todo. Tengo que decir lo que revisé sobre lo que voy a opinar. Y esa es la norma 805. Ahora pues usted tiene que hacer con ayuda de la guía eh, ciertos trabajos por grupo, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo uno, el párrafo 1 al 3, es la NIA 805 adaptada a otra norma. Una empresa debe auditar solo los clientes. Es decir, no, usted no ocupa tocar todos los estados financieros. Tal vez las cuentas que se relacionan con cuentas por cobrar. Y empieza usted a pensar en el ciclo contable qué cuentas se relacionan con la cuenta por cobrar. Y al final, ¿qué es lo que va a hacer? Redactar un informe técnico sobre un elemento. Eh, y ahí pues recordamos que en el anexo 2 hay un ejemplo 3 para que usted se pueda guiar ahí. Entonces, estos párrafos explican que la NI 805 no reemplaza otras normas, sino que usted va a aplicar de manera selectiva el objeto auditado, pero siempre va a aplicar las normas de auditoría. Por ejemplo, las normas de evidencia de auditoría que se relacionan con las cuentas por cobrar, evidencia suficiente, apropiada, procedimientos analíticos, y ahí va construyendo pues usted la evidencia, la materialidad. ¿Sobre qué la voy a calcular? Si voy a revisar cuentas por cobrar, sobre cuentas por cobrar, y luego pues dar mi opinión o en mi informe claro y limitado a lo que fui y lo que yo revisé. Ejemplo, he auditado si es una persona o hemos auditado si es una firma el estado de cuentas por cobrar comerciales de 5 millones presentado por la empresa XYZ el 31 de diciembre. Esta auditoría no incluye todos los estados financieros. Si usted está en el grupo 2, le toca el párrafo 5 al 6. Limitaciones por no auditar los estados financieros. Usted audita los inventarios, pero le dicen que no va a haber el sistema contable. Entonces, ¿cómo va a aplicar procedimientos alternos? Tiene que advertirlo en el informe. Un comentario que no le debe faltar es, si no puedo obtener pruebas confiables, la evidencia no va a ser suficiente ni adecuada. Y el auditor debe advertirlo o incluso, ¿verdad? Si me impiden muchas cosas, pues abstenerme de opinar. Fui contratado para ver los inventarios, pero me limitaron mi trabajo, no me brindaron información, no me dieron acceso y me abstengo de dar mi opinión. Que hay que tener en cuenta clave, intentar confirmar inventarios mediante conteo físico, comparar los saldos con documentos externos, es decir, con las facturas de proveedores, pero si usted no tiene evidencia, pues no puede opinar o hablar sobre lo que no tiene o no sabe. ¿Qué hay que advertir acá? Nuestra opinión se limita a los inventarios, pero no me dieron acceso al sistema y esto hay una limitación al alcance. Mi alcance iba a hacer esto, pero no me lo permitieron. Ahora, si usted forma parte del grupo 3, le toca del párrafo 7 al 9, marco de información aplicable. Una pyme que desea auditar solo su flujo de efectivo bajo las NIF, pero sin ver los otros estados financieros. Recordamos pues que el estado de flujo de efectivo es el resultado del balance, el estado de resultado, estado de cambio en patrimonio y las notas a los estados financieros.
Entonces, usted va a dar una opinión sobre si está presentando fielmente o no eh, el estado de flujo de efectivo. Claro, aquí pues uno no puede decir que eso es fielmente, porque el auditor habla sobre razonabilidad, no sobre algo perfecto, exacto, porque recordamos que hay una materialidad, es decir, usted no realiza al centavo, no puede decir que es exacto, fiel, sino que es una evidencia más razonable. Alternativas, cuando redacta, ¿verdad? El estado de flujo de efectivos fue preparado conforme a la NIC 7, no presenta fielmente si no hay certeza, ¿verdad? A menos que usted haya podido comprobar fielmente al centavo el estado de flujo de efectivo, de dónde viene cada uno de los valores. Si usted forma parte del grupo 4, estamos hablando que le toca del párrafo 10 al 15. Y ahí es una planificación y materialidad. Una fundación le pide que audite el estado de resultados o de ingresos y gastos para presentarlo a la empresa donante. Ahí, ¿cuál es el producto? Usted tiene que calcular la materialidad, aplicar los procedimientos. Y ahí pues recordamos la NIA 320, establecer un umbral o una materialidad sobre lo que va a revisar. ¿Qué va a revisar? El estado de resultado. Pues sobre ese va a calcular la materialidad, no sobre todos los estados financieros. Por ejemplo, agarrar el ingreso, 1.200.000, la materialidad al 2% y qué procedimientos sugeridos: confirmar los ingresos, comparar presupuestos, validar los gastos significativos con facturas, contratos, en base a la materialidad determinada. Si usted es del grupo 5, le tocaría revisar en la guía el párrafo 16 y 18. Y ahí pues sí le han pedido que revise una cosa en específico, pero tiene que dar una opinión conforme a las normas de auditoría y pensamos en la NIA 700. Entonces, el caso es una empresa en riesgo de quiebra que pide que solo le revisen el balance o el estado de situación financiera. Entonces, el resultado o su producto es un informe completo con párrafos de incertidumbre sobre el negocio en marcha, ¿verdad? Porque hay problemas de quiebra. Aunque la auditoría se limite solo al estado de situación financiera, si hubiera incertidumbre sobre que continúe o no el negocio, pues en las normas de auditoría y en las normas contables sabemos que eso es importante. Entonces, en el informe hay que dar una opinión sobre el estado de situación financiera y tener en cuenta negocio en marcha, ¿verdad? Recordamos que hay una norma de auditoría y poner un párrafo de énfasis sin modificar nuestra opinión. Llamamos la atención en la nota X que la empresa tiene problemas significativos de poder continuar o de negocio en marcha. Si usted es del grupo 6, le toca el párrafo 21 al 22 de la guía de aplicación y ahí pues hablamos de otra información y de firma. Es decir, el caso es una cooperativa que publica las aportaciones de los socios en el informe anual. El producto, redactar un informe tomando en cuenta la NIA 720. Si el informe se presenta junto con otra información no auditada, es decir, que a usted le digan, mire, ponga el mensaje de la presidencia, de la junta directiva, mire, quiero que ponga estos indicadores, mire que ya tenemos datos preliminares, póngalo como comparativo. Entonces, usted no puede negar esa información y lo único que puede hacer es definir claramente lo que fue auditado y no auditado. Entonces, para eso
la frase sugerida, nuestra auditoría se limitó al estado de aportaciones de los socios. La información que aparece ahí no fue auditada o no es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Entonces, porque la información hay que incorporarla. Pero si no la revisé, pues evidenciar lo que sí revisé. Si usted es del grupo 7, pues en este caso le tocaría el párrafo 23 y 27 de la guía de aplicación de un informe paralelo sobre estados completos. La empresa tuvo una opinión modificada sobre sus estados financieros por pasivos contingentes y ahora se audita solo el estado de resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le toca a usted? Evaluar si debe considerar esa salvedad y redactar el párrafo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Pues si el pasivo afecta directamente el estado de resultados, hay que incluir una referencia. Si no la afecta, puede omitirse, pero explicar que no se auditaron los estados financieros completos, ¿verdad? Ahí hay una salvedad porque todo estaba bien, excepto por una contingencia, ¿verdad? Un problema legal, una demanda que tiene la empresa, pero a usted le dicen revise el estado de resultados. Pero si eso le afecta, pues usted tendría que manifestarlo, ¿verdad? Si no le afecta, pues lo puede omitir, ¿verdad? Una redacción posible que la auditoría se limitó al estado de resultados, ¿verdad? No hemos auditado el resto de estados financieros. Como podrán ver, jóvenes, en esta sesión hemos detallado los aspectos claves de la NIA 805 y cada uno de los párrafos que se les ha asignado con la guía de aplicación, ¿verdad? Entonces, espero que usen esto para sus análisis y el producto, ¿verdad? Y tengan reflexiones adecuadas sobre lo que es esta norma.